Este pasaje que vamos a estudiar habla del asesinato. Y el pasaje habla de emociones y habla de palabras. Habla tres cosas. Y Jesús en el Sermón del Monte quiere enseñar sobre el asesinato, sobre las emociones. Emociones es algo que uno piensa y la palabra es algo que uno emite. Y el mecate es que a veces las personas están atadas a otra persona. Es decir, el que asesina está atado al que mató. El que tiene emociones negativas hacia alguien está atado hacia esa persona. Cuando usted piensa mucho negativo hacia una persona, usted está atado a esa persona. Y cuando usted las palabras que habla es puro hacia una persona, usted está atado a esa persona. ¿Qué ejemplo le puedo dar? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Si usted mañana, tarde y noche habla mal del presidente y usted no duerme pensando en el presidente, y usted todo lo que hace emocional en sus palabras y acciones en contra del presidente, usted está atado al presidente. La ilustración lo que quiere mostrar es que cuando una persona habla mucho de otra, o cuando una persona piensa mucho en otra negativamente, o cuando una persona, no lo asesina, hasta que algunos ya llegan al término de asesinar, asesina a otra persona, la persona está atada a esa persona. ¿Cómo sabe usted cuando usted está atado a alguien? Cuando usted no tiene paz y piensa mucho en esa persona. Cuando usted emocionalmente, sus emociones están dañadas hacia esa persona. En ese caso, los venezolanos tienen sus emociones dañadas, de verdad, algunos, no otros, tienen sus emociones dañadas hacia nuestros líderes políticos. Y las palabras que habla la gente hacia nuestros líderes políticos no son muy buenas. Entonces las personas están atadas. Yo quise ilustrar que yo quería caminar, pero Jesús me traía atado. Este Jesús, no Jesucristo. Este Jesús me traía atado. Y entonces hasta que se soltó. Este pasaje que vamos a estudiar habla algo de eso. Recuerden que a mí me gusta explicar el pasaje, el argumento paso a paso. Este es el pasaje. Vamos a usar dos pasajes. Este es el pasaje que voy a predicar. Esto es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Usted ve si aprende, si lo toma, si lo practica, si lo desecha, eso lo hace usted. Lo hace usted. Pero vamos a estudiar. El tema es la congruencia. Yo siempre me gusta esa palabra, congruencia, ¿no? Siempre me han preguntado qué es congruencia. Todo. Congruencia es una igualdad o una acorde. Un paralelismo. Entonces, entre la relación con Dios, hay un diagrama en sus teléfonos. Relación con Dios, yo le puse, la relación con Dios es vertical, ¿correcto? Esto es vertical. Relación con Dios, vertical. Y la relación de paz con el prójimo es horizontal. Esas son las dos relaciones que habla este pasaje. Si vamos a hablar en este texto que les voy a predicar sobre un tema central, les voy a hablar sobre la relación vertical con Dios y la relación horizontal con el prójimo. Cuando hablo del prójimo, no le voy a hablar solo de los hermanos evangélicos, usted con los hermanos evangélicos, no. También le voy a hablar de su relación horizontal con sus vecinos. También le voy a hablar de su relación horizontal con las personas inconversas y aún sus familiares inconversos. Porque de repente, como hermanos en Cristo, estamos bien, pero de repente usted está mal con sus hermanos de sangre. En su relación horizontal, usted está mal con sus hermanos de sangre o con sus padres. Y que sea en la iglesia, con sus hermanos está bien, pero con su familia está mal. Quizás con los vecinos está mal. Y en la iglesia está bien, pero está mal con los vecinos.
Entonces, cuando hablamos de relación de paz con el prójimo es una persona, la persona que está cerca de ti, o el vecino que está cerca de ti, el más cercano. Entonces, hablamos de la congruencia, la relación vertical. Siempre queremos mejorar nuestra relación vertical. ¿Cómo mejoramos nuestra relación vertical? Orando, buscando a Dios, yendo a la iglesia, estudiando la Biblia, ayunando, haciendo vigilias, participando de todo lo relacionado con las cosas de Dios. Con eso mejoramos nuestra relación vertical. Y confesamos, mi relación con Dios está bien. La pregunta es, la relación horizontal, ¿cómo está? Ese es el tema. Ahí lo ven, en sus láminas están en sus teléfonos. La congruencia de ambas relaciones con Dios y la relación de paz con el prójimo. Vamos a ver la lectura. ¿Quieren el pasaje? ¿Saben ustedes que necesito que al ventilador lo dejé? No, pues no, yo traje, no, que no pequeño. Y ese es como que ahorita que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Están conmigo en el texto? ¿O ahí? Aquí lo dividí en las 4 secciones. 1, 2, 3, 4 secciones. El párrafo se divide en 4 secciones. Las oraciones, y cada sección tiene su tema. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Lo leen conmigo, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de... mataba por eso. Usted mata a alguien, usted lo busca en su casa y lo mete preso. O en juicio, en tribunales, usted va preso. La ley decía que el que mataba iba preso. Eso es en el versículo 21. Jesús, en el versículo 22, muestra otro detalle. Lo leemos. Pero yo os digo, ese es Jesús, cualquiera que se enoje, ¿qué es un enojo? Un enojo es una emoción. Un enojo es una emoción. Cuando usted ríe es una emoción. Cuando usted llora es una emoción. Entonces, cuando usted se enoja, es una emoción. Usted se puede enojar, pero no mata. Usted se puede enojar, pero no emite palabras. Pero está enojado. Jesús dice que el que se enoja contra su hermano, Jesús va específico al hermano. Pero les dije, vamos a enfatizar al prójimo. Si te enojas con tu hermano, serás culpable de juicio. Está diciendo la congruencia o la igualdad de matar y enojarse es lo mismo. Matar y enojarse es lo mismo. Si por la ley nos metieran presos por enojarnos, no habría cárceles en la nación. Porque todos nos enojamos, sí o sí. Todos nos enojamos. Pero Jesús dice que el que se enoja es culpable también igual que el que mata. Es una emoción, seguimos leyendo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al fuego del infierno. En el segundo renglón habla de enojo, habla de necio y de fatuo. Pero ¿cuál es la diferencia en este versículo de uno y el otro? Que necio es algo que está dentro, una emoción, una emoción. Pero en cambio, decirle necio o fatuo a alguien, ¿qué dice el texto cuando antes de eso? Cualquiera que diga, o sea, necio o fatuo, está usando 2 palabras. Entonces hay 3 cosas aquí en esta primera lectura. Que enojarse nos hace culpable del juicio. La emoción del enojo te hace culpable del juicio. Y las palabras te hacen culpable del juicio. Así que cuando tú te enojas y dices palabras, cuando tú hablas algo negativo, malo, ya estás fallando. Entonces, el texto de Jesús es tan profundo en el texto que Jesús dice, no, la ley decía que mata. Pero yo le voy a decir algo, iglesia. El que se enoja es igual que un asesino.
Y te lo voy a decir a tu iglesia, el que use sus palabras para hablar destructivamente, necio o fatuo, hablar palabras, también es culpable, va para juicio. Pero nosotros ignoramos el enojarnos y el emitir palabras y decimos como los judíos, no, lo malo en la Biblia es matar. Lo malo es que uno mate. Pero ignoramos el enojarnos e ignoramos el hablar palabras destructivas hacia el vecino, hacia el prójimo. Y esto es lo que dice la Biblia. Yo no estoy repitiendo lo mismo. Si tú matas, vas preso. Si tú te enojas, vas preso. Y si tú hablas mal de tu prójimo, vas preso. Hay una ley que yo tenía que en el celular, pero la ley del gobierno, la ley que esa no se aplica en Venezuela. Creo que es el artículo 444. El artículo 444 dice que cuando una persona difama, habla mal de otra persona, el artículo 444 dice que le corresponde de cárcel entre, creo que 6 a 8 meses de cárcel. Así dice el artículo 444. Esa es la ley en Venezuela, que en Venezuela no se cumple la ley, pero la ley dice, si usted difama o hace daño a una persona con su boca, usted le cabe en 6 a 8 meses preso. Eso lo dice la ley. Se le puede emitir denuncia, es decir, usted va y denuncia a alguien, mira, este vecino me está difamando, me está destruyendo, y usted lo denuncia, va y lo busca y lo mete preso, 6 a 8 meses. Esa es la ley. Y la ley de Dios también dice lo mismo. Que si usted se enoja o emite palabras de necio y fatuo hacia su hermano, es culpable. Seguimos. Ahí van los dos. Pero la tercera parte esta, Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí me acordé de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate con tu hermano primero. Y entonces ven y presenta la ofrenda. Vamos a examinar ahorita eso de qué es eso de que tu hermano tiene algo contra ti. Vamos a examinar ahorita. Porque decimos, no, si tu hermano tiene algo contra ti, búscalo tú a él porque tiene algo contra ti. Pero no está hablando de que tiene algo contra ti, tiene enojo, rabia hacia ti. Eso lo vamos a estar primero. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Desde tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que paguen tu último guarda. Ya vimos la ilustración. El texto dice, oíste que fue dicho, yo digo. Así dice, lo puse ahí, no sé si se ve, pero en su teléfono lo veo. Bastante calor, ¿eh? Yo me puse corbata hoy y se me olvidó que el sermón de la montaña es este. Jesús emite aquí un sermón y presenta algunas cosas en este sermón de la montaña. Y el sermón del monte afecta al pueblo sumergido en el judaísmo tradicional. La gente era tradicionalista. Y de donde la iglesia nace del pueblo judío. Nacen los primeros cristianos y luego vienen los gentiles. Y dice, entonces encontramos un legalismo tradicional preocupado solo por la externa. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos estaban preocupados por lo externo. Si alguien mataba, se vio, mató. Iba preso. Y los judíos se preocupaban por lo externo. Se vestían por lo externo, hablaban por lo externo, la Biblia tiene el brazo por lo externo. Los judíos eran preocupados por lo externo. Pero Jesús va más profundo en el sermón del monte y dice, lo importante no es lo externo tanto, sino lo interno. Y eso es lo que quiere explicar en el sermón del monte. Es decir, la gente se preocupa por la apariencia externa. Y a veces vivimos de apariencia externa. Y la gente habla y deducimos que la gente quizás es espiritual por cómo habla o por cómo viste. Y no, la apariencia externa, la gente no es espiritual por la apariencia externa. Ustedes ven a veces unas hermanas que tienen una falda por el tobillo y usan el cuello aquí, usan velo, y si usted las ve andar con unas monjas, y no mire a la gente por su apariencia externa. Puede ver una hermana con una falda por la rodilla, o quizás con una blusita, y quizás esa hermana tiene una mejor relación con Dios que aquella que está vestida como una evangélica, entre comillas. Entonces, eso no le importa tanto lo que ellos veían, la apariencia externa, sino lo de adentro. Entonces, nace la iglesia
Y Jesús busca una iglesia obediente de adentro, desde adentro. El judaísmo tradicional externo castigaba a la persona que mataba. Jesús dijo, no es así. En lo interno, el que se enoja, el que insulta, el que maldice a otro, es la misma cosa que matar y merece el mismo castigo. Es decir, hay personas que bravas maldicen a otros. Hay gente a veces que brava y mandan a otro a comer bosta de vaca. Estoy hablando figurativamente, ¿no? Mandan a otro a comer bosta de vaca. Y a veces la gente emite palabras, pero eso no es malo. Yo sigo siendo evangélico y no importa las palabras que yo diga, o no importa las palabras destructivas que emita hacia otra persona, o no importa que yo hable de otra persona fuera de la iglesia, o no importa. Porque lo malo de la Biblia es matar, y no es así. Jesús dice, si te enojas, es una emoción, y si hablas palabras, también están atadas. ¿Cuántos cristianos están atados? ¿Cuántos cristianos están atados? De la Iglesia Evangélica Central, desde que se fundó en 1927, bueno, ya hay mucha gente muerta, ¿no? Hay muchos de la Iglesia Central que quizás se han ido a otras iglesias, pero están en otras iglesias y no han roto el cordón umbilical. Es decir, están atados a la Iglesia Central todavía. Y quizás están en otras iglesias, pero están atados todavía a la Iglesia Central. No han roto el cordón umbilical, no han roto la cuerda. Y todo lo que pasa en la Iglesia Central lo saben todas esas otras iglesias donde asiste una que otra persona que fueron de la Iglesia Central. Estoy dando de ejemplo, ¿no? Que todas estas iglesias donde hay miembros que fueron de la Iglesia Central, todo lo que se hace aquí lo saben. Y eso es hablar palabras. Los mismos miembros de la iglesia emiten palabras y hablan de su propia iglesia y lo saben en todas las iglesias. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. Y es más cuando hay familia aquí y hay familia en todas las iglesias de aquí. Si todo lo que se hace aquí lo saben afuera. Todos lo saben. Las familias están en otras iglesias y están enterados al pie de la letra de lo que pasa en la iglesia central. Ok, vamos a ver. Dos situaciones. Versículo 21 y versículo 22. Ahí dice, lo ven en la letra, ¿verdad? Dos situaciones que merecen juicio. Ese es el punto 1, como lo llamen ustedes. Dos situaciones. Vamos a desglosar el texto. ¿Qué dice el versículo 21? La tradición ha dicho que si una persona asesina, queda sujeto al tribunal. Ahí vemos el muñequito. Va preso. Va preso porque la ley enseña, la ley judía y la ley del mundo también. La ley del mundo dice, si usted mata, es culpable. Jesús en el 22 dice que la mala intención contra el hermano merece juicio. ¿Qué es mala intención? ¿Qué es mala intención? Cuando usted con premeditación y alevosía piensa algo, o con premeditación y alevosía dice algo, o con premeditación y alevosía cuenta algo a otras personas para hacer daño a su propia iglesia, a su propia familia. Ustedes no han visto, quizás puedan vivir esa experiencia, que familiares de ustedes mismos, hermanos de ustedes de sangre, no sé si ha pasado, hermanos de sangre son enemigos. ¿Será que pasa eso? Hermanos de sangre, papá y mamá, son enemigos. ¿Será que sí, hijos? Hermanos de sangre que son enemigos. Y el hermano de sangre anda en contra del otro hermano de sangre, destruyéndolo y hasta quizás por situaciones fuertes, un hermano de sangre mata, mete preso a otro hermano de sangre. Entonces, hay mala intención en todas partes. Hay mala intención entre la familia de sangre. Familia de sangre que están unidos y por la muerte de los padres hay herencia y por la herencia se vuelven enemigos y nace la mala intención. Jesús dice en el 21, si tú matas, vas al tribunal. Y el 22 dice, si tú tienes una mala intención con algo que tú haces,
también mereces, la Biblia dice, también mereces la cárcel. De alguna otra forma Jesús dice que matar es igual que enojarse y que matar es igual que hablar mal del hermano. Seguimos. Ese es el uno, ¿verdad? Pero aquí desglosamos más. Lo ven, es un ven esta, yo no la veo como no. Versículo 21, el asesinato. Ahí está el dibujito. Versículo 22, el enojo. Ahí está el muñequito abajo. Enojo. El versículo 22 habla de palabras. Dice, si el que dice necio o el que dice fatuo. No nos detengamos en la palabra necio o fatuo. Ahí lo que dice es el que diga. Así que los tres pecados que menciona Jesús son lo material, el asesinato, la emoción, da el ejemplo del enojo, y las palabras que usa. ¿Cuáles son las palabras? Fatuo y necio, ¿no? Necio o fatuo. Entonces Jesús lo que dice es que asesinar, enojarse y las palabras merecen el Señor que está allá arriba. Merecen el juicio. Es lo que dice, merecen juicio. Ahora, en el tiempo del judaísmo, de la ley, metían preso a un lado. Jesús dice, si se enoja y dice palabras, hay que meterlo preso. La ley venezolana en el artículo 444, lo tenía, pero dice esa parte que si tú difamas a tu hermano o a tu hermano de sangre o difamas a un vecino, el vecino está en autoridad de denunciarte y meterte preso. ¿Cuál es el juicio? Fíjense en el texto, ¿no? Porque el texto dice, cualquiera que maldiga quedará sujeto al infierno. Versículo 22 ahí en su Biblia. Versículo 22 al final. Versículo 22 al final. Dice que el que haga todas esas cosas, ¿cuál es? Enojo, emoción o palabras, dice que quedará sujeto, ¿qué? Expuesto al infierno de fuego. Ahí está. Vamos a ver eso. ¿Cómo es eso? Quiere decir que si usted se enoja, al infierno. Si usted habla palabras en contra de alguien, al infierno. Mata, al infierno. Vamos a ver cómo tomar esto sin tomarlo literal. Porque el texto dice el fuego del infierno. Entonces quiere decir que si una persona habla mal de otro, si una persona se enoja con otro, entonces quiere decir que ninguno lo metamos aquí vamos para el cielo, sino que todos vamos para el infierno. Si lo tomamos literal. Entonces hay que examinar el texto, hay que buscar la ley judía, hay que buscar el contexto histórico, hay que buscar qué era lo que quería comunicar Jesús y no leer literalmente lo que dice el texto para el infierno, porque a veces un cristiano puede ver a otro que se enojó y le dice, estás listo, a la paila. No podemos aplicarlo de esa manera. O si alguien habla mal de otro, le vamos a decir, para la paila, para el infierno. No, tampoco eso. ¿Qué quiere mostrar eso? Primero vamos a ver los dos juicios que menciona la Biblia. La Biblia habla de dos juicios. Primero será el rapto de la iglesia. Cuando a la iglesia nos vayamos, la Biblia dice que llegamos al cielo y lo primero que nos vamos a conseguir en el cielo, los evangélicos, los salvos, es algo que se llama el tribunal de Cristo ahí arriba. El tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Dios llama, Jesús no te llama. Bueno, ya no tengo otro nombre. Axel Gutiérrez, Satiel Gutiérrez, lo va a pasar uno a uno y lo va a entrevistar sobre lo que él tiene anotado. Y él le va a decir, ustedes no hicieron esto, ustedes hicieron esto, ustedes no obedecieron esto, ustedes obedecieron esto, y lo va a llamar. Ese es el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo en el cielo. Ese no es para condenación, de allá no va a salir nadie para el infierno. Es un tribunal para Cristo dar recompensas a unos más que otras. Usted no va a hacer sesión de personas, pastor. No hay que hacer sesión de personas. Usted es salvo, todo el mundo es salvo. Pero en el juicio del tribunal de Cristo, la Biblia dice que Dios va a recompensar a unos más que a otros. Y se va a notar la diferencia. Se va a notar la diferencia de que algunos van a tener más caché que otros por recompensas que le dé Cristo de acuerdo a lo que usted haya hecho en la tierra. Algunos dirán, ay, el gobierno dame. Ay, yo voy a la palabra del otro. A mí no me interesa. A mí no me interesa la recompensa. A mí lo que me interesa es ser salvo. Si usted quiere vivir con esa ideología de que le interesa ser salvo, pero va a haber diferencia en el cielo cuando Dios nos juzgue en el tribunal de Cristo. Después del juicio del tribunal de Cristo, viene Cristo a la iglesia.
7 años después, viene Cristo a la iglesia, después de la gran tribulación, llega Cristo a la iglesia con nosotros, ya transformados, bellos, hermosos, a reinar con Cristo en el milenio. Después del milenio viene otro juicio, que la Biblia dice, el juicio del gran trono blanco, el juicio a los inconversos, el juicio de Dios. Dios va a juzgar con severidad a los inconversos, y en ese segundo juicio es que sí van a ser lanzados al lago de fuego y azufre todos los inconversos. Pero en el primer juicio, que es el tribunal de Cristo, usted será juzgado y será recompensado. Y unos serán juzgados y no serán recompensados. Entonces, ¿qué quiere decir eso del infierno? Cualquiera que lo diga, que cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al fuego del infierno. Maldecir es palabras. ¿Sí? Esto es una ejemplificación. Él usa la palabra aquí, fatuo y... ¿cuál es la otra? Fatuo y necio. Usa 2 palabras. Pero el texto lo que quiere decir es que el que diga algo malo, destruyente hacia otro, quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo bíblico, los judíos sabían que era el fuego del infierno. Ellos entendían por el Gehenna, o Gehenna, ellos entendían que era como un fuego que había fuera de la ciudad, donde toda la basura de la ciudad era quemada en ese lugar. Si toda la basura que se recogía en Jerusalén, que ellos llevaban afuera, ¿verdad?, a un lugar que estaba ahí, dice el valle de Hinnom, y en ese valle de Jerusalén se amontonaba todo, se quemaba la basura de la ciudad, y dadas las características del fuego que tenía ese lugar, entonces eso se convirtió en un símbolo de castigo y un símbolo de juicio simbólico al Hades, a las personas que no recibieran a Cristo, y a las personas que recibieran a Cristo iban a ser salvas de ese fuego. Pero cuando habla de fuego en la Biblia, habla de juicio. Está hablando de juicio, no está hablando de uno de los dos lugares, está hablando de juicio. O sea, el juicio del tribunal de Cristo, donde tú seas juzgado para recibir recompensas por lo que hayas hecho como cristiano, o el juicio a los inconversos, cuando serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, cuando se decía sujetos al fuego del Gehenna o el fuego del infierno, estaba hablando de juicio. Porque si ustedes se ponen a examinar lo que dice verso a verso, lo que está diciendo el verso es que el que mata va a juicio. ¿Qué dice el texto? El que se enoja va a juicio. ¿Y qué dice el texto? El que dice palabras hacia otro va a juicio. Lo que dice el Señor es que las 3 áreas, si tú estás mal en lo material que tú has matado, estás mal con Dios. Y si en lo emocional estás mal hacia tu hermano, estás mal con Dios también. Y si en la parte de hablar palabras, vives hablando palabras de una persona, estás mal con Dios también. ¿Cómo sabes tú que estás mal? Tú sabes cuando alguien, yo siempre he dicho, cuando alguien te habla mucho, vuelvo a hablar de ese señor, pero yo no estoy hablando más de ese señor. Cuando una persona habla mucho de Nicolás Maduro, y ese presidente, ¿qué está mostrando esa persona? Que tiene un enojo y lo está mintiendo con las palabras. Tú sabes lo que la persona tiene por dentro por lo que habla. Entonces ese es el Gehenna. Por eso dice aquí, el que bate, el que emocionalmente se enoja y el que emite palabras destruyentes. La Biblia dice entonces que es puesto al fuego, o sea, al juicio. Si tú eres salvo, vas a estar puesto al fuego del tribunal de Cristo. Si la persona no es salva, va a estar expuesta al tribunal de Cristo. ¿Qué pasó con el hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre en Corintios capítulo 5? ¿Qué pasó con ese hombre? Que la gente no entendió nunca ese pasaje. La Biblia dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿No dice ese versículo? Corintios 5. El hombre que vivía con la mujer de su padre era un adúltero, promiscuo, era cristiano. Y el texto dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que sea salvo en el día final. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Se va a entregar al diablo y el igualito va a ser salvo. Es decir, que eso se habla de la disciplina. La Biblia habla de la disciplina. Él va a sufrir en el cuerpo las consecuencias de haberse acostado
con su madrastra. Él va a recibir las consecuencias. Puede venirle un SIDA, una enfermedad maligna, y va a sufrir la enfermedad por consecuencia de su pecado. El cuerpo le es entregado a Satanás para que el cuerpo sufra. Aunque él va a ser salvo porque él recibió a Cristo, pero se desvió de los deseos de la carne. ¿Me van entendiendo, verdad? Pasamos a la número 2. ¿Qué tiene la hora? El tiempo pasa rápido. ¿Qué pasa después con Jesús? Jesús dio dos propuestas que eran lo mismo. ¿Cuáles eran las dos propuestas? Ya yo pasé la página, a mí se me olvidó. ¿Cuáles eran las propuestas? De las cosas que son lo mismo. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? El asesinato, emocionalismo, dañino hacia otro, y las palabras llamadas hacia otro. Él hace una propuesta y él dice: matar es lo mismo que emociones dañadas o palabras mal habladas. Eso es lo mismo. Dos propuestas es lo mismo. Merecen el juicio de Dios las personas igual que mate a alguien. Pero luego da una salida de dos enseñanzas bíblicas que deben ser cumplidas. Leemos el texto del 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, esto es una ejemplificación, y allí me acuerdo, que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué significa eso? Vas a prestar la ofrenda. La ofrenda, ahí la figura vamos a mostrar más adelante, que era cuando el altar de los sacrificios llevaban el animal para ser sacrificado, y allí se acordaban: oye, fulano tiene algo contra mí. ¿Qué significa tiene algo contra mí? ¿Ah? ¿Ah? Un enojo. No. ¿Qué significa? Me acordé que Jonás tiene algo contra mí. Tenemos que interpretar el pasaje de acuerdo al contexto. ¿Qué significa? Él tiene algo contra mí. No es palabras en contra mía, no es enojo y no tiene ganas de matarme. No es nada de eso. El contexto lo va a decir. Vamos a leer el pasaje. Deja tu ofrenda llegar al altar, reconcíliate con tu hermano que tiene pruebas contra ti. Entonces presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice el 25. Pronto, ponte de acuerdo. ¿Qué pasa si no te pones de acuerdo? No sea que el adversario que tiene pruebas contra ti te entregue al juez, al alguacil, y vas preso. ¿Quién está fallando? ¿Quién está fallando? El que lleva la ofrenda. Lleva la ofrenda y te acuerdas: él tiene pruebas contra mí de algo que yo hice, y si yo no me devuelvo a arreglarme con él, él va a usar las pruebas, las va a llevar a los tribunales, y de los tribunales me van a mandar a buscar y me van a meter en la cárcel hasta que pague la deuda. Entonces, cuando dicen que tiene algo contra ti, no es que él faltó contra ti. El que faltó fuiste tú. Cuando llevas una ofrenda al altar y te acuerdas: uy, por ahí tienen pruebas contra mí. Tienes que reconciliarte con tu hermano. Hay mucha gente hoy en día presentando ofrendas en el altar que tienen enojos, que tienen palabras en contra de nosotros. Aún hay mucha gente que se ha ido de las iglesias, quizás están en la iglesia, que se han ido bravos de aquí a otras iglesias y nunca han pedido perdón a la iglesia por haberse parado enojados, quizás en una reunión de iglesia, y haberse ido de la iglesia. Gente que se ha ido enojando y están en otros lados y están ministrando en los altares. Están ministrando en los altares.
pero nunca han pedido perdón. Entonces dice, tú vas a presentar tu ofrenda, acuérdate que hay pruebas contra ti y las tiene Dios. Dios tiene las pruebas contra nosotros. No es la iglesia, no es el pastor Guillermo, es Dios tiene las pruebas. Y en el día del tribunal de Cristo, Dios juzgará. ¿Qué hace la gente cuando se... Hay gente que se va de la iglesia a otra iglesia y nos habla. El Señor le dice, antes de presentar tu ofrenda en el altar, ven, arréglate con Dios. Pero la gente sí presenta ofrendas al altar y nunca se arreglan con el hermano. Una de las cosas más difíciles que hay en el ser humano es voltearse a alguien y decirle perdón. En la iglesia siempre hay la teoría, el que debe siempre pedir perdón es el pastor. Y el pastor siempre, perdón hermano. Pero en la iglesia, oveja no pide perdón al pastor. No, el chivo alto, él es el chivo y... no. Hay gente que hace daño y dice, yo nunca he hecho nada. Y si hacen porque tienen enojos y emiten palabras malas, palabras malignas, pero nunca piden perdón. Bueno, no, Dios sabrá, Dios tiene anotado. Pero hay mucha gente ofreciendo ofrendas en el altar, ¿verdad? Ofrendas en el altar. Y no han pedido perdón. La vida cristiana exige una buena relación con Dios. No solo con Dios, perdón, sino también entre los humanos. Aquí está la figura, ¿ves? La mano implica relación entre los hermanos. Las manos implica relación con tus hermanos de sangre. ¿Cuántos hermanos están ministrando en el altar, ofreciendo ofrendas en el altar y no se hablan entre los hermanos de sangre? No se hablan porque hermanos de sangre y son evangélicos todos. ¿Será eso correcto? Son evangélicos, todos, y no se hablan. Y todos están en diferentes iglesias ofreciendo ofrendas al altar. Pero esto está todo. Y entonces buscamos relación con Dios. Buscamos relación con Dios. Y entonces decimos, mi relación vertical con Dios está muy bien. Aunque en la horizontal está mal. Entonces el texto dice el 23 y 24. Ve y reconcíliate con tu hermano. El que tiene pruebas contra ti. El que tiene algo contra ti. Lo hemos leído, ¿verdad? Yo lo leí una vez así. El que tiene pruebas contra ti, decía yo, no, él me odia. No, no es así. Él tiene pruebas porque tú eres el culpable y tú antes de dar la ofrenda al altar tienes que voltearte, reconciliarte con tu hermano y luego presentar. ¿Cuántos cristianos hay presentando ofrendas en el altar y no han pedido perdón nunca? Porque a la gente no le gusta pedir perdón cuando yo no voy a orar. Y la Biblia dice que se humilla será exaltado y el que se exalta se humilla. Y predicamos, enseñamos. Ahí se la hace. Aquí lo puse figurativamente. No sé si ven el altar allá, vean en su teléfono, el altar está allá arriba. Presentando tu ofrenda al altar, lo puse temáticamente. ¿Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? No es algo de odio, no. Él tiene pruebas contra ti porque el que pecaste fuiste tú. Deja tu ofrenda en el altar porque tú pecaste. Ve al primero, reconcíliate con tu hermano, sea en Cristo, sea familia. Porque en mi experiencia como pastor he notado en la vida cristiana de que hay muchos cristianos que están molestos con sus familiares de sangre y no se hablan y se tienen odio y son cristianos. Y eso no debe ser así. Gente cristiana alabando a Dios y se tiene odio entre los hermanos de sangre. Que dice, reconcíliate con tu hermano, el vecino. Levánteme la mano los que están bravos con sus vecinos y odian a sus vecinos. Si es posible, hermano. Con los vecinos se tiene triste, sí. Que echan basura, que hacen cosas. Después que presentas, vuelves luego y
ahora sí, Señor, te alabo, te glorifico, te adoro, te exalto. Recibe esta ofrenda. Pero tenemos muchos cristianos presentando ofrendas con enojos, con rabias, que emitiendo malas palabras en contra de otros. Ofrenda, dan ofrenda. Sigue. Le seguimos que las malas relaciones entre hermanos deben ser corregidas pronto para no merecer el juicio de Dios. 25 y 26, ya lo leímos. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El adversario es el que tiene pruebas contra ti para mandarte a meter preso. Que si aquí se cumplía la ley, el artículo 444, que si tú hablas mal de tu hermano, si tú murmuras y calumnias a tu hermano, vamos y te denunciamos en fiscalía y vas preso, porque hay un artículo que es el 444 que dice que te puedo meter preso por calumniar y hablar de una persona. Pero como en Venezuela no se cumple la ley, no meten a nadie preso por eso, aunque la ley está escrita. Ponte de acuerdo con tu adversario, de tanto que él estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, fiscalía, luego al alguacil y seas echado, ¿verdad? Vas preso, hay pruebas. Entonces ponte de acuerdo, dice el texto bíblico del 25 y en el versículo 26, que es el último. Ahí está la figurativamente. Va a denunciar. Llegue a un acuerdo con él. Ya el hombre va caminando. No. Ya estoy cansado, lo voy a denunciar. Aquí llevo las pruebas. Va preso. Cuando el hombre va caminando hacia los tribunales para presentar las pruebas contra ti, ¿qué dice el texto? Deja la ofrenda, corre, agárralo antes que entre a fiscalía y pídele perdón. Esto es figurativamente en la ley, pero la Biblia dice que nosotros tenemos oportunidad de pedir perdón y arreglarlo con nuestro hermano antes de que muramos o antes de que venga Cristo y nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Tenemos oportunidad. Tienes oportunidad de pedir perdón. Si no lo haces en el tribunal de Cristo, Dios te dirá que no lo hiciste. Llega un acuerdo con Él lo más pronto. Hazlo mientras vaya en el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al guardián, te echen en la cárcel y no saldrás hasta que pagues. Ese es el castigo de la ley judía. Así que esto es lo que dice. Pero hay otra cosa que dice: etapa del proceso de reconciliación. En la etapa del proceso de reconciliación, yo me salté a otro texto. Por eso le dije que voy a usar dos textos hoy. Mateo 18, 55 al 22 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí es lo contrario. Aquí sí pecó contra ti el otro. Si tu hermano pega contra ti, ven, repréndele. A veces pensamos que reprenderle engaña, grita, le sopla. No, habla con él. Estando tú y él solos. ¿Estás leyendo conmigo, verdad? Estando tú y él solos. Ley bíblica. Arregla tus problemas con tu hermano, tú con él solos. Pero a veces no lo arreglamos solos, sino que buscamos 50 testigos más con los que hemos hablado primero. Y después que buscamos al hermano solo, cuando ya le hemos contado el problema a 50. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma ahora todos 3 testigos. Te dice el texto, todos 3, te da el permiso de buscar todos 3 testigos, primero hablando con él solo. Si no quiso pedir perdón, humillarse, aceptar la reconciliación, busca 2 o 3 testigos. Y dice el texto para que conste la palabra. Si te oyere, si no te oyere o no oyere a ellos, tercera opción, iglesia. Esta parte que está haciendo hoy soy. Dilo a la iglesia. Y si no te oyere, ¿qué dice el texto en el último versículo 17? Tenle por gentil y publicado. Son 4 pasos. Tú y él a solas. Eso lo saltamos mucho. Nunca hablamos a solas con alguien, porque no tenemos la valentía de hablar con la persona a solas, sino que nos vamos a la iglesia primero y nos zumbamos a la iglesia.
Si no, 2 o 3 testigos. Por último, la iglesia, si no hace caso, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es gentil y publicano? En la Biblia, un gentil y publicano eran personas sin Cristo. Una persona gentil y publicano eran personas que no tenían a Dios. O sea, tenle como si fuera un no cristiano. Porque no cumplió los pasos bíblicos. Y no quiere aceptar perdón, no quiere pedir perdón. La Biblia autoriza a los líderes apóstoles y autoriza a los líderes de hoy, cuando una persona no pide perdón, tenlo como un gentil y publicano, tenlo como un inconverso. Eso dice. Si alguien ha hecho cosas malas y no pide perdón y dice que no ha hecho nada y ha hecho mucho daño, tenlo como gentil y publicano, tenlo como un inconverso. Hola, hola. Dios bendiga, Dios bendiga. Eso le dice el texto bíblico a los líderes apostólicos y hoy lo dicen los líderes de hoy. Seguimos. De cierto digo que lo que atáis en la tierra, este versículo se ha traído confusión. Lo que hace en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, si 2 de entre 2 o de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, os será hecho ponerse de acuerdo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y es que qué fácil decimos eso, ¿no? Cuando estamos en el culto, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y decimos siempre que el 2 nos ponemos de acuerdo y predicamos eso. Pero olvidamos que a veces no nos ponemos de acuerdo, y no nos ponemos de acuerdo es porque la gente hace daño y no se atreven a decir un perdón. Porque dicen, voy a perder una oreja si pido perdón, voy a perder un ojo si pido perdón, voy a perder un machismo si pido perdón, voy a perder una hombría, voy a perder el feminismo si pido perdón. Entonces el texto dice los pasos. Por último dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces voy a pedir perdón? ¿Qué dice Pedro? ¿Cuántas veces perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, 7 por 7. Pero el texto dice aquí 4 o 5. Ejemplo. Perdón, Jesús, porque se con el pie. 1. Perdón, Jesús, porque se con el pie. 2. El texto dice 490 veces que alguien te haga lo mismo. Perdón. Pero nosotros humanamente, nosotros. Ahí está el versículo. Búscalo a solas. Búscalo a solas. Con 2 o 3. Búscale con la iglesia. Tenle como unos cristianos. No quiere reconocer lo que hizo. No quiere pedir perdón. Hizo mucho daño a su familia, hizo mucho daño a la iglesia, hizo mucho daño a la gente. No pide perdón. ¿Qué dice Tito 3:10? Que sabes, prediqué y no lo mencioné. Tito 3:10. Yo prediqué y no llegué al 3:10. Tito 3:10. Tito 3:10 dice: el hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien hace lo mismo y muestra un espíritu de rebeldía una y otra vez y sigue en el espíritu de rebeldía, ¿qué dice la Biblia? Desecha. Lo dice el texto. A las autoridades apostólicas y ahora a las autoridades de la iglesia. Si alguien tiene espíritu de rebeldía, que intentar hablar, que se concilie, que se calme, que no acepta y sigue con el espíritu de rebeldía, la Biblia dice: tenle por gentil y publicano en Mateo, y aquí dice: desecha. Texto bíblico apoyando a la autoridad apostólica, texto bíblico apoyando a la autoridad pastoral. Tenle como un cristiano. Ayuda a mantener la comunión. Versículos 18, 19 y 20 hablan de
En la comunión Dios actúa. Ahí está el atar y desatar. Ya les explico eso, el atar y desatar. En la comunión Dios actúa. Porque donde están dos o tres congregados, y estoy yo, dice en la comunión, Dios responde a la oración. Y porque en la comunión es donde Dios habita. Dios habita aquí y allá hay comunión. Dios habita entre nosotros donde hay comunión. Si no hay comunión, Dios no habita. Y nos manda a dejar la ofrenda y ir y reconciliarla con nuestro hermano. Ahí en el versículo 18, hasta hay tantos problemas en los evangélicos hoy en día. Cuando ven a otro le dicen, primato. Una vez un ex pastor le arreglaron mal el carro en un taller de mecánica y él fue bravo y le dijo al mecánico: atos tus manos para que no ejerzas más la mecánica. Es un poder maravilloso. Si nosotros tuviéramos ese poder, ¿cuánta gente atamos? Te ato, gobernante, y no gobernarás más. Si esto funcionara, no hubiera gobernante ahorita. Lo hubiésemos cambiado así. Lo hubiésemos cambiado así. Pero la palabra atar aquí y desatar tiene un significado de acuerdo al contexto bíblico. Vamos a ver. Atar y desatar. En hebreo se habla de atar y desatar. Se está hablando de disciplinar o restaurar. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando el pasaje que estamos estudiando? Deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Eso significa restauración. Pero si tú presentas ofrenda y no te reconcilias con tu hermano, la Biblia dice disciplina. Cuando la Biblia dice lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, implica que al que tú matas es porque lo estás disciplinando justificadamente por la razón de que presentó ofrenda y no se reconcilió con su hermano. O de los que causan divisiones, deséchalos. Eso es disciplina. La Biblia habla de la disciplina. Entonces el texto habla de o disciplinar o restaurar. Eran términos que utilizaban las autoridades judías legislativas, disciplinarias de los rabinos en el tiempo de Jesús. Ellos tenían como rabinos la autoridad judicial de restaurar a alguien libre de cárcel o disciplinar si es preso. Y estamos hablando del contexto de eso. O te restauras pidiendo perdón, o sigues con tu orgullo y no pides perdón, y entonces sigues en disciplina. Mateo 18, 15, 22. La idea central es el perdón. Planteando otra opción. Ahí está la palabra escrita. ¿Cómo atar? ¿Cómo atas? La medida disciplinaria. ¿Cuál es una medida disciplinaria en Mateo? Bueno, si la persona no admite ante la iglesia lo que ha hecho, o ante 2 o 3 testigos y nunca quiere admitir lo que ha hecho, dice la Biblia, tenle por gentil. Tenle como que no ha nacido de nuevo. Tenle como que no es un cristiano, porque el cristiano admite que falló y reconoce a su padre. Entonces, ahí se aplica la disciplina. Ahí sí se queda atado a la disciplina. Al que no admite y pide perdón por sus pecados. Pero cuando una persona es desatada, cuando la persona es restaurada, admite lo que hizo, pide perdón y lo admite. ¿Cuánta gente hoy en día hacen daño emocionalmente a una iglesia? Emocionalmente dañan a los hermanos y emocionalmente con las palabras que comentan hacen daño a una iglesia y nunca pide perdón por lo que hace. Entonces, ¿cómo van a ser restaurados si no piden perdón? Entonces, esto es lo que significa aquí atar o desatar en el contexto de este texto. Solo que los evangélicos los han atado de manera religiosa y quieren andar atando a todas las cosas y quieren estar desatando todas las cosas. No. Aquí habla de atar a una disciplina al que merece la disciplina por la razón de que no admite su cohecho, su error. Y desatar habla de restaurar.
Ustedes no han visto que cuando usted va y le pide perdón a un vecino con el que ha tenido bravo 20 años y usted le pide perdón, usted no siente como una paz. ¿Le ha pasado alguna vez 20 años sin hablar de un hermano de sangre? Y un día se encuentran un diciembre a las 12 de la noche y se abrazan y se dicen perdón, hermano, por haber estado bravo contigo 20 años. Y después que se reconcilian, ¿qué llega dentro de usted? Una paz enorme, como que viene este calor tan grande y usted se va de espaldas así y cae en una piscina. Entonces esto es ataque, en este texto. En el otro texto de Mateo 16, 19, habla también, hasta 10 acá, habla lo mismo. Es decir, está hablando de lo que uno declara, lo que es libre o lo que es prisionero. Habla también del Simón Moreno. Pero ese no lo es. Entonces, es que está siempre de acuerdo, dispuesto a perdonar 70 veces 7 es el campo, ¿no? Y un canto, 70 veces 7, 70 veces 7, a los 7 70 veces 7, tú debes perdonar, pero cuando se llega el momento de que debes pedir perdón, dicen yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, pero has destruido casi toda la iglesia, haciendo daño con tu forma de hablar. Es un canto. 70 veces 7 deben perdonar. Así que estos son los versículos. Vean toda la enseñanza que dan. Son las 11:13. Y me pasé 1 hora y 3 minutos. Vean toda la enseñanza que dan 4 versículos. Concluyo. Dios no acepta la oración de las personas que tienen odio, emoción, rencor, es una emoción. Amargura es una emoción. Hay gente que internamente está marcada. Quizás en su trabajo hay gente que está amargada por usted. Quizás en la iglesia central hay gente que está amargada por mí. Porque ya voy a cumplir 23 años siendo pastor en esta iglesia y quizás hay gente que está amargada porque han querido que yo dure 2 años nada más en central y me haya ido. La amargura es algo que nace de adentro y hay gente que vive amargada por eso. Entonces, por tanto, primero reconcíliate con tu hermano y luego da tu ofrenda a Dios. Esto no tiene nada que ver conmigo. Tú y Dios. Si hay odio, rencor o amargura en tu corazón hacia alguien, eso es tú con el Señor. En el tribunal de Cristo tú darás cuenta si tienes odio, rabia, rencor hacia un hermano de sangre, si tienes odio, rabia, rencor hacia el vecino, si tienes odio, rabia, rencor hacia alguien en la familia. De que la Biblia simplemente ve, en el tribunal de Cristo Dios tú darás todas las cosas. Y el tercero, habla de reconciliarte con el hermano, de dar la ofrenda. Y tercero, debes reconocer la falta, pedir disculpas a tu hermano ofendido, y entonces vas y ofrenda. Como dije, hay gente dando ofrendas en los templos, ofrendas en los cultos, gente con ministerios, quizás se han ido lados de una iglesia y está en otra. Veo que las iglesias que se han fundado en muchas de la Pascua, mayormente han sido de gente que se han ido bravos de su iglesia y nunca se han arreglado y han pedido perdón y fundan una iglesia y tienen megas iglesias. No sé cómo queda eso con Dios. Mucha gente se ha ido de la iglesia, no se han arreglado por los que se han ido, no se han pedido perdón y van a otras iglesias y entonces trabajan y presentan ofrendas al altar y nunca han pedido perdón o el daño a la iglesia de donde salieron. Nuestra relación con Dios va a la par con nuestra buena relación con los hermanos. Primera de Juan 4:20 que dice, este es un canto, ¿bien? Un canto. 4, maestro, batería, teclado. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que Dios nos bendiga. Congruencia. Dios nos ayude, que no es fácil. A veces hay diferencias, más que todo yo, en la familia de sangre, a veces yo percibo o me entero de gente que no se habla, ni de la familia de sangre, que son hermanos de sangre. Tienen que estar reconciliados con los hermanos de la iglesia, pero hermanos también tienen que estar reconciliados con los hermanos de sangre. Si tú eres cristiano y tu hermano es inconverso, tienes que estar en paz con tu hermano inconverso. Háblale a tu hermano inconverso. Es decir, hay que estar en paz con todo el mundo.
para que cuando presentes tu ofrenda ante Dios y adores a Dios en tu relación vertical, sienta paz en tu